Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Este es otro miércoles de desarrollo sostenible aquí en Empodérate Tú Puedes. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que quizá nunca hemos tocado, que vamos a hablar de la Antártida. Vamos a hablar de ese continente que está en la parte más baja del planeta y que es algo único por muchísimas razones. Y para hablar de eso vamos a hablar con Jorge Acevedo, que está con nosotros desde Melbourne, en Australia, y es parte de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Y como siempre, como todos los miércoles, me está acompañando la preciosa Dilia Gómez Patiño desde Bogotá, en Colombia. Muy buenos días. Hola Pati, hola Jorge, pues muy feliz de estar acá, además con un invitado que estoy convencida del cual aprenderemos muchísimo, de unos temas que no solemos escuchar de manera recurrente, no son tan comunes, pero que indiscutiblemente a todos nos impactan, sobre todo el mundo tiene efecto, así es que Jorge, muy bienvenido, gracias por tu compañía, gracias por concedernos este espacio y pues bueno, por todo lo que estoy segurísima vamos a aprender de ti. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Dilia. Un saludo a todo tu auditorio. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para hablar de la Antártida, que es un lugar muy misterioso, muy interesante y más cercano de lo que pensamos. Me parece perfecto. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿qué hace Jorge Acevedo en la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos? Muy bien, pues yo me acabo de incorporar a la agencia hace unos 6 meses. Yo funjo como director de los temas que tienen que ver con carbono y desarrollo sostenible, además de poder ayudarles un poco más con el liderazgo de la divulgación de la ciencia antártica en formatos un poco más innovadores. Esto tiene que ver más con redes sociales, un podcast que estoy lanzando precisamente el 1 de diciembre, donde vamos a tener oportunidad de poder acercar a la Antártida a todas las personas que estén interesadas en conocer más de este continente de ciencia y paz. Gracias Jorge, y de hecho te quería preguntar, fíjense que ni México ni Colombia pues tienen un límite directo con la Antártida. ¿Por qué México en este caso está trabajando temas de la Antártida? ¿Por qué le compete? Es una muy buena pregunta. En realidad, la Antártida nos compete a todos. La Antártida es un continente que, pues, al no tener, digamos que una población humana en ella, porque las condiciones son muy hostiles, es un continente muy duro para la vida y, sin embargo, está lleno de una biodiversidad maravillosa. Pero, pues, para el ser humano, digamos que no son las condiciones más óptimas. Entonces, el hecho de que haya un acuerdo internacional conocido como el Tratado Antártico, en el cual pues más de 50 países son partes y lo reconocen como un continente que se tiene que mantener para el desarrollo de la investigación científica y la paz, genera una colaboración muy interesante a nivel internacional. Entonces, no hay ocupación como tal de ningún país en la Antártida que no tenga que ver con temas de investigación científica, precisamente para conocer de qué está hecha la Antártida, cómo funciona y precisamente cómo nos afecta como países y como individuos. Hay cosas muy interesantes en este desierto blanco. Tiene muchos apodos la Antártida. Esto lo vamos a conocer en el primer episodio que lancemos del podcast, que se llamará Vientos Antárticos, el podcast que sale el 1 de diciembre. Y sale el 1 de diciembre porque es el Día Internacional de la Antártida. Entonces, ahí vamos a explicar un poquito cuál es la relación de esto con México, pero básicamente todos los países de este planeta deberían estar muy interesados en ser parte y tener un lazo con la Antártida por diferentes razones, pero creo que los pilares más importantes es uno, porque el desarrollo de la investigación científica en la Antártida tiene la llave para las oportunidades más grandes que vendrán del siglo XXI, no solamente para temas de suma importancia como el cambio climático, sino también para temas de desarrollo económico. Los recursos, la vida como microorganismos que se están dando en la Antártida tienen el poder de encontrar soluciones a los retos de hoy de formas que no entendemos todavía o que ni siquiera imaginábamos.
Entonces, todos los países que no estén metidos en tema de investigación científica antártica prácticamente se están perdiendo de la gran oportunidad que se viene de ser líderes en pues, soluciones innovadoras para resolver los problemas de hoy. Otro pilar muy importante es entender que si no estás conservando la Antártida, estás prácticamente dejándola ir en manos de ahora diferentes sistemas planetarios que nos aquejan a todos, entre ellos pues el cambio climático. Es decir, si perdemos la Antártida, que es el refrigerador del mundo, vamos a tener un aceleramiento en el cambio climático, en este caso en el calentamiento global y los efectos del cambio climático que se provocan a partir de este calentamiento global, lo cual va a influir directamente e indirectamente en no solamente las economías de las naciones, pero también en su salud, en su integridad como tal. Entonces, es casi yo diría que un tema de seguridad nacional, el tener que conservar la Antártida como está y no tener que seguir perdiendo los cambios que están sucediendo en ella, los cuales no nos benefician como países. Y finalmente, pues es un tema digamos que de visión a largo plazo, donde los países deberían estar interesados en colaborar de la Antártida, de ser parte del Tratado Antártico, porque hay un esquema muy interesante de liderazgo en colaboración internacional para poder tener un bien común. Es decir, la Antártida se ha vuelto un símbolo de conservación medioambiental, se ha vuelto un símbolo de colaboración humana para respetar precisamente temas de paz y temas de colaboración, donde aquí ya no hay banderas, donde para poder ir y estudiar en la Antártida, los países se ven obligados a colaborar en recursos, en presupuestos, en conocimiento y en pues relaciones humanas. De otra forma, no se regresa vivo. Esto es muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, en las agencias espaciales, que creo que la gente lo va a entender un poquito más. Cuando tú vas al espacio, tiene que haber una colaboración sin límites para poder tener éxito en la misión, porque de otra forma no se regresa vivo. La Antártida es un lugar muy interesante que sin salir del planeta requiere de estrategias similares para poder tener éxito. Absolutamente. Y para los que no están muy conscientes de qué es esto de la Antártida, es el continente que está en la parte más baja, en la parte más sur, vamos a decir, del planeta. No podemos decir que es el Polo Sur, aunque el Polo Sur está en Antártida. Entonces, pero no toda la Antártida es el Polo Sur, nada más es un pedacito, ¿no? Y también tiene una cantidad de vida que muchas veces la gente se confunde. Cuando la gente ve a los pingüinos en el zoológico, por ejemplo, entonces dicen, ay, mira, vienen del Polo Norte, donde viene Papá Noel o donde viene Santa Claus. En el Polo Norte no hay pingüinos, solamente hay pingüinos en la parte de Antártida, la parte helada de Antártida, que aparte está con un tema muy importante con el cambio climático, porque si el hielo de la Antártida se derrite, estamos hablando de que la mayoría de las ciudades costeras del planeta desaparecerían. Entonces, esta investigación puede parecer linda o a lo mejor utópica para algunas personas, pero en realidad es fundamental para poder conservar la vida que conocemos, y también en el caso de las partes de derechos humanos y de posibilidad de respeto de la gente, pues si tenemos un tema donde se sigue fundiendo el hielo de la Antártida, vamos a tener un problema de migración por cambio climático sumamente importante, que la gente creo que no tiene ni idea de lo que esto puede representar. Entonces, Jorge, te quería preguntar, la agencia mexicana dices que todavía no es parte de esta comunidad internacional de gente que hace estudios antárticos. ¿Está en proceso de dónde va el proceso? ¿En qué van?
Es una buena pregunta. En realidad, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos no tiene nada que ver con el Tratado Antártico, que es el que lleva, porque no es una figura que lo pueda representar. Más bien, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos es la ONG, la organización no gubernamental, que está fungiendo como catalizador para decirle a México, que es, digamos, quien tiene que firmar el tratado y decir, me interesa ser parte del Tratado Antártico, porque quiero tener una base científica en Antártida donde podamos generar ciencia. En realidad, ese es el objetivo principal de la agencia, el decirle a México, México, te conviene mucho entender lo que está pasando en Antártida, por las razones que ya explicamos. Te conviene mucho tener una voz y un voto en este tratado antártico, porque hasta este momento México no tiene ni voz ni voto en lo que está sucediendo en la Antártida, porque no es miembro de este tratado. Entonces, la agencia está tratando de mediar con gobierno federal, está tratando de, pues prácticamente hacer la tarea, ¿no? De decir, ¿por qué es importante que seamos miembros del Tratado Antártico? ¿Por qué deberíamos de tener una voz y un voto en lo que pasa en la Antártida? ¿Y cómo se gestiona esto? ¿Cómo se administra? Entonces, la agencia está tratando de tener estos lazos de interés con la comunidad internacional y decirle a México, no te quedes atrás porque se te puede ir la oportunidad del siglo. Aquellos que ya van muy adelantados en esto como Chile, Argentina, España, Australia, Nueva Zelanda, por supuesto Inglaterra, Estados Bélgica. Unidos, sí, Bélgica, o sea, ellos entienden la importancia de invertir en este tipo de desarrollos científicos porque a final de cuentas los países que van a tener un mayor desarrollo no son los países que tengan que estar bajo el modelo de extracción y venta de materias primas. Eso no tiene un valor agregado tan grande como lo tiene el desarrollo de tecnología o la solución de problemas innovadoras a través de técnicas como la biotecnología, ¿no? La manipulación genética, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Holanda, un ejemplo fácil para que lo podamos entender todos. Holanda es un territorio muy pequeñito, más pequeñito que muchos de los estados de la República Mexicana. Holanda no tiene un clima magnífico para la producción de flores. ¿Cuántas flores silvestres no se dan en el territorio mexicano y demás? Y sin embargo, el líder en venta de flores a nivel mundial sigue siendo Holanda, al menos para cierto tipo de flores. Es increíble la cantidad de dinero que se meten por la venta de flores. La mayoría de la gente lo conocerán, los tulipanes, ¿no? Que es como el símbolo de Holanda. Y esto lo logran a través de invernaderos donde trabajan con biotecnología, es decir, con manipulación genética de las plantas para poder entenderlas mejor y poderles ofrecer las condiciones que necesitan. Después las canalizan, las distribuyen a todo el mundo y tienen una venta de algo que pues su tierra no les da ni en espacio ni en recursos para poderlo hacer mejor. Y sin embargo ellos lo hacen mejor porque le apostaron al desarrollo de investigación científica en plantas. Entonces, así como Holanda ha encontrado una forma de generar un avance mucho mayor en esta industria, mucho mayor que los países latinoamericanos o caribeños, donde los climas ya tienen todo para poder ser una panacea en ese tipo de cosas, pues les comen el mandado y la mayoría, y terminamos comprándole flores, ¿no? A países como Holanda en lugar de generarlos nosotros y vendérselos al mundo entero. De una forma similar, se puede entender que las soluciones que encuentran en la Antártida se volverán temas de increíble desarrollo económico para los países que lo encuentren primero. Entonces, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos está tratando de fomentar este interés en el gobierno federal mexicano para decirle, no te quedes atrás, no sigas siendo un país de productor de materias primas, donde le vendes la materia prima a otro país extranjero y finalmente te lo regresan con un valor agregado cuando lo tienes que pagar 5 veces más, ¿no? Jorge, de hecho, tú acabas de mencionar algo muy interesante que nos pone en contraste de los intereses de investigación que tienen los países europeos principalmente, o también Estados Unidos, Rusia, sobre la Antártida, pero digamos los países latinoamericanos se han quedado un poco más rezagados en este tema. De hecho, solamente Argentina y Chile tienen una reclamación sobre soberanía
directamente sobre el territorio, seguido también de Australia. Colombia forma parte, por ejemplo, del tratado desde el año 1989, pero ¿cuál sería tu percepción y cuál sería tu concepto también sobre el potencial de los países latinoamericanos? ¿Qué le hace falta? Porque fijémonos que en esto también nos están tomando la delantera. De hecho, países como Colombia están haciendo ejercicios de proyección de soberanía sobre la Antártida. Bueno, digamos que un tema allí más territorial, pero realmente ¿cuál es el potencial para América Latina? ¿Qué debería ser? ¿Cuál es el estado de América Latina hoy respecto a la Antártida? ¿Y cuál debería ser esa proyección que se está dando para poder avanzar hacia un mayor reconocimiento y mayor interés sobre ese territorio? Es una muy buena pregunta. Mira, la verdad es que cada país tiene una agenda diferente y tiene prioridades diferentes. Aunque en Latinoamérica estamos casi todos cortados por la misma tijera, ¿no? Nos surge un tema de, eh, eh, quiero pensar que nos surge un tema de reducir la pobreza, de reducir la hambruna, de mejorar nuestra salud a nivel de población, de poder incrementar nuestro ingreso económico. Me parece que el tema de felicidad está muy cubierto, pero también últimamente hemos estado muy tristes por muchas situaciones que nos quedan en rezago por no atender las prioridades principales. Me parece que Latinoamérica, por estar más cerca a la Antártida, tiene mayor facilidad de poder estar, como decimos en mi país, en la jugada, ¿no? No puede ser posible que países que están en el otro hemisferio del planeta eh, se avienten expediciones, ¿no? Porque pues a la Antártida solamente se puede llegar con todos los científicos y demás, y los laboratorios y el equipo, pues por mar. Entonces, se avientan expediciones por mar donde tienen que invertirle un montón de dinero y llegar hasta allá, pero ellos son conscientes de que ese retorno de inversión va a llegar en algún momento. Eso por un lado, en Latinoamérica está muy descuidado porque poco se atiende a la inversión científica. Normalmente cuando entra un nuevo gobierno y se ve apretado de dinero, lo que empieza a cortar es fondos para la investigación científica, fondos para la cultura y las artes, fondos para este tipo de cosas que no parecen tan importantes, pero es como estar queriéndose ganar la lotería sin comprar boleto. Ah, ¿por qué le va tan bien a otros países? Bueno, pues porque invierten en desarrollo científico, porque dan un montón de dinero y de fondos a tener la capacidad de entender mejor cómo funciona el mundo y poder ofrecer soluciones a los retos que nos competen hoy. Y finalmente, bueno, además de la cercanía con la Antártida, me parece que también el liderazgo de Latinoamérica y cómo nos vamos quedando rezagados tiene que ver en muchas distracciones que tenemos donde estamos muy enfocados en estar siendo consumidores, consumidores de las tendencias que se generan en Estados Unidos, en Europa, pensando que lo que se hace allá es mejor o que es más divertido o más entretenido. Nos la pasamos viendo Netflix y las películas que nos venden de cómo se va a acabar el mundo y cómo ellos nos van a salvar, en lugar de poner atención a la realidad, que a mí me parece que siempre he dicho que la realidad supera la ficción. Si a la gente que le gusta las emociones que sienten cuando leen ciencia ficción, deberían de cerrar el libro y poner atención a lo que está pasando en la vida real porque se van a emocionar todavía más. Entonces, la Antártida sin duda es un lugar excepcional, es como estar en otro mundo. Por ahí vamos a platicar mucho acerca de describir a qué se parece la Antártida realmente en este primer episodio que les comento. Estoy metiendo el comercial, ¿no? Del podcast de Vientos Antárticos, pero ahí realmente vamos a platicar en una forma muy amigable, muy emocionante. ¿Qué se siente llegar a la Antártida? ¿A qué se parece? Es realmente como cambiar de planeta. Y hay mucha gente que ha ido de Latinoamérica a la Antártida, sobre todo los chilenos y los argentinos tuvieron peleas muy fuertes por tratar de dominar la Antártida y colonizarla, digamos que en su momento. Pero para esto es el Tratado Antártico, precisamente para poder poner límites a esa ambición de querer seguir teniendo territorios. Como lo comentabas en el caso de Colombia, estas proyecciones de gobernar, pues la verdad es que son esfuerzos en los cuales nos interesa tener una voz y un voto para frenarlos y decir, no queremos que nadie
ponga su bandera en la Antártida. No queremos que nadie llegue a colonizarla. No queremos que haya guerras para poder quedarse con este territorio, que sin duda debe tener cosas muy interesantes y valiosas debajo de todo ese hielo y dentro de ese hielo. Tenemos miedo y preocupación de lo que pueda pasar cuando se encuentren minerales que no se conocían debajo de esas capas de hielo. Tenemos miedo de entender, porque ya lo sabemos, históricamente no hemos aprendido mucho. Seguimos colonizando nuevos lugares, imponiendo nuestras ideologías, extrayendo los recursos sin ningún tipo de sostenibilidad, y luego terminamos en problemas como los que estamos metidos ahora, donde fungimos ahora como un factor de cambio planetario y luego queremos resolverlo de formas dejándole libertad a los mercados para que se autorregulen. Y si ya entendemos cómo somos, ¿para qué nos invitan, no? Entonces, en el caso de la Antártida, será muy importante que la gente que realmente tenga interés sobre la Antártida se alinee a una voz internacional y a una conciencia de que este debe ser un continente para el desarrollo científico, pero también para la conservación del mismo, donde esté libre de intereses y ambiciones geopolíticas y que se dedique realmente a un tema más humano. Jorge, una pregunta, y voy a ser un poco abogado del diablo. México tiene todos los ecosistemas del planeta, excepto la tundra. ¿Por qué tenemos que ir a la tundra si ya tenemos mucho que estudiar? Porque en la tundra se encuentran secretos que no vamos a encontrar en ninguno otro de los ecosistemas. Por ejemplo, en la tundra podemos encontrar, la Antártida tiene hasta 4 metros de una capa de hielo. En esos 4 kilómetros de capa de hielo se encuentran microburbujas donde podemos recomponer las condiciones atmosféricas de eras geológicas del pasado. Podemos entender ahí cómo pueden ser los cambios para no solamente el cambio climático, sino cuestiones de nivel del mar, de cómo era la vida antes. Los fósiles que vamos a encontrar enterrados ahí nos pueden hablar mucho de cómo era la vida antes. De hecho, no hay indígenas en la Antártida. No hay una población humana que haya podido sobrevivir las condiciones tan hostiles que hay en este continente, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. O sea, mucho más fuerte que un huracán del Caribe. Eh, entonces, los secretos que va a sacar y que vamos a poder descubrir de la Antártida nos competen para poder entender mejor la vida. De hecho, la Antártida es un playground, como se le dice en inglés, es un campo de juego para nosotros los niños humanos que queremos entender cómo es la vida en otros planetas. Seguramente la Antártida tendrá mayores respuestas o mejores respuestas a las que podemos encontrar en los bosques tropicales, en los bosques de niebla, en los océanos. La Antártida guarda muchos secretos de cómo podemos imaginar la vida en condiciones muy hostiles fuera del planeta, y nos van a acercar precisamente a poder entender mejor cómo conservar el que tenemos y cómo poder entender los que no están aquí, ¿no? Los que estamos tratando de llegar. Entonces, es una de las motivaciones más grandes que hay para poder decir, me puedo quedar en mi zona de confort o puedo ir a entender la vida de una forma más amplia, más grande. ¿El panel de científicos que ya tiene tu agencia está preparado para poder aprovechar la Antártida? La pregunta te la digo porque efectivamente es un lugar sumamente inhóspito y se necesitan recursos muy, muy, muy importantes, como dices tú, para poder simplemente sobrevivir. Y en caso de el mínimo problema, pues entonces esto se convierte en una cosa terrible, ¿no? Ha habido, bueno, a ti no te tengo que contar nada, pero ha habido muchas anécdotas de gente que le ha pasado algo, o sea, que llegan y resulta que estaban embarazadas las científicas, y poder sacarlas de ahí cuando ya las condiciones climáticas no se han presentado, han resultado cuestiones sumamente complicadas, costosas, tremendamente complejas para poder resolver situaciones que en cualquier otro entorno podrían ser relativamente sencillas, ¿no? Entonces,
Cuéntanos un poco cómo es el plan o qué piensan hacer. Sí, me acabas de dar una idea de unas anécdotas muy chistosas que las comentaré ahorita, que seguramente a tu público, que es mayormente el género femenino, les va a encantar. Y bueno, contestando a tu pregunta, yo no sé si están preparados o no. Quiero pensar que la pregunta no es si están preparados o no, sino si están dispuestos a prepararse. A final de cuentas, México tiene muy buen desarrollo científico, tiene muy buenos investigadores. Lo que no hay es apoyos, ¿no? Es como nunca hay falta de talento, lo que hay falta es falta de apoyos. Y cuando se es un explorador, nadie está preparado porque nadie sabe lo que le viene. Te preparas cuando te llega el momento y la oportunidad y estás ahí y la resuelves con lo que tienes como puedes. Y precisamente el fracasar, el no estar preparado, es lo que te da la plataforma de aprendizaje para poder decir, eh, entendemos que no estábamos, ni siquiera habíamos pensado en esta lógica, en estos retos que se nos vinieron encima, pero al haber fallado, al haberlos no manejado de forma óptima, nos da la oportunidad de entender y de crecer para decir, en realidad, tenemos que saber más de esto. Entonces, es ahí donde se abren las barreras y las fronteras de la ciencia y de las colaboraciones humanas para poder entender cómo se come esto, ¿no? Cómo se camina esto, cómo se vive aquí. Entonces, yo no creo que ninguno de los países que llegó primero a la Antártida estaba preparado para lo que encontró, pero precisamente por apostarle a me tengo que equivocar primero y más rápido, han podido desarrollarse de la manera más eficiente como lo están haciendo ahora, donde ya ir a la Antártida ya casi no es un reto, sino un protocolo ya a seguir, eh, donde lo tienen ya muy bien dominado y simplemente es una cuestión ya que sucede año tras año, porque la mayoría de las estaciones cierran en invierno y la gente hay que sacarla y solamente hay que ir en verano, porque si no se pone demasiado hostil el asunto. Entonces ya cada año lo hacen de una forma recurrente y bueno, el ser humano es increíblemente adaptable, ¿no? Hasta este tipo de entornos tan hostiles. Y bueno, la anécdota que te quería contar es, sí, por ejemplo, me contabas lo de las mujeres embarazadas. ¿Cómo seremos los humanos que una de las trampas o de los shortcuts, de los atajos que quisimos tomar para la colonización de la Antártida y reclamar que realmente le podía pertenecer a algún país, hubo la ingeniosa idea latinoamericana de los argentinos que decidieron decir, si alguien nace en la Antártida, entonces podríamos decir que le pertenece al país, que fue el primer humano que nació ahí, entonces él es de la Antártida y podríamos llamarlo como su tierra y podríamos reclamarla, ¿no? Entonces Antártida mandó a una mujer embarazada para que pudiera pues tener su bebé allá. De alguna forma lo logró tener. Y entonces la respuesta de Chile fue, pues si tú mandaste una mujer embarazada, yo voy a mandar una familia a que tenga allá, no solamente una mujer embarazada, sino la familia completa. Y entonces empezó a escalar el asunto y se fue de una madre embarazada a otra, a una familia, a dos, a tres. Y entonces se hizo como una competencia a ver quién tenía más hijos en la Antártida. Y son de las cosas que uno, o sea, como si fuéramos niños chiquitos, ¿no? Muy malas ideas, bien patrocinadas, con el afán de querer plantar una bandera y poder tener un reclamo, ¿no? De la tierra. Son de las anécdotas que hay históricas de la Antártida donde los países en un acto desesperado y muy poco planeado, mal pensado, eh, infantil y con ese pensamiento reduccionista de decir, pues fácil, que vaya una mujer y que para a un ser humano en la Antártida sin entender lo que esto representa para la madre, para el niño, ¿no? Con tal de tener una ambición más grande, es precisamente lo que queremos evitar. Y por eso es importante tener una voz y un voto en las cosas que suceden en la Antártida, ¿no? Ser miembro de este tratado antártico para acabar con estas malas ideas de personas probablemente masculinas que viven muy fuera de la realidad de la Antártida y que no entienden un carajo y que se les ocurre tomar decisiones tan absurdas como estas, ¿no? Sí, seguramente. Jorge, pongámonos en contexto. Estamos en los miércoles de sostenibilidad y uno de los propósitos de este programa es justamente generar ideas prácticas aplicables para la comunidad que nos está escuchando. En este sentido, yo quisiera preguntarte, bueno, las empresas están trabajando en este momento
en pro de los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que la Antártida tiene un vínculo directo con todo el tema de cambio climático y los impactos colaterales que esto genera, la afectación no solamente sobre los ecosistemas, sino también específicamente sobre las personas. Y ya Patti también nos contaba, bueno, el cambio climático y todo lo que significa la Antártida en estos temas. Pero un empresario común y corriente que te está escuchando y que diga, yo estoy trabajando en temas de sostenibilidad, ¿cómo podría apuntarle y aportar también como su granito de arena para trabajar en temas que sirvan a la Antártida? Es una muy buena pregunta. Perdóname, aquí te interrumpo un segundo. O le dejamos exclusivamente a los estados y sacamos del juego de la ecuación a las empresas. Creo que directamente la parte gubernamental tiene una influencia o una injerencia mayor, porque las decisiones tienen que venir por parte del gobierno federal. O sea, no podemos decir el estado de Jalisco, o el estado de Chihuahua, o Bucaramanga en Colombia, o cualquiera de los distritos que haya por allá puede hacerlo independientemente. A final de cuentas es un tema de países, es un tema donde los gobiernos federales tienen que tomar el paso de querer firmar los tratados internacionales. Y entonces sí, vendrá la oportunidad para los inversionistas de poder tener una oportunidad de jugar en esto. Hay muchas cosas que pueden surgir del capital privado. De entrada, te puedo decir que los navíos, muchos de ellos son parte del gobierno público, militares y demás, pero también hay expediciones turísticas a la Antártida, donde gente con empresas está llevando a la gente a la Antártida para que conozca y se acerque a este continente y puedan entender, digo, una probadita, no los van a meter en condiciones de riesgo, pero es una parte como el sector privado se ha dado paso para poder, digamos que, acercar a la gente a este continente y generar ese vínculo emocional, porque algo que es cierto es que, y esto lo digo yo constantemente en mis redes sociales, no se puede amar lo que no se conoce y no se puede proteger lo que no se ama. Jamás la educación va a tener éxito en decir, vamos a conservar el planeta, si los seres humanos a los que estamos tratando de educar jamás se han metido en un bosque, jamás han metido la cabeza debajo de los océanos, jamás han nadado cerca de un arrecife de coral. Esto no significa nada para ellos porque no hay una conexión emocional con la tierra. Infortunadamente, la mayoría de la población del mundo ya vive en ciudades, en territorios urbanos, viven cada vez más en un mundo digitalizado y no les podría importar menos el tema de los árboles, la tierra, sembrar, sacar tu comida del jardín, porque ellos creen que la comida viene del supermercado, la luz viene del interruptor y el agua viene de la llave. Están totalmente desconectados. Entonces la educación seguirá fallando en este sentido cuando hablan de, ay, vamos a hablar a los niños chiquitos para que sea la generación que cambie. Eso no va a cambiar. Se ha demostrado generación tras generación porque los humanos no somos seres racionales que sienten. Los humanos somos seres emocionales que piensan. ¿Qué quiero decir con esto? Que la emoción siempre le va a ganar a la razón. Entonces, si no tenemos un acercamiento y no tenemos un vínculo con las cosas que queremos proteger, no van a tener resultados. Por eso decía Facundo Cabral, un cantautor ya fallecido, pero que dejaba mensajes muy importantes en sus canciones. Él solía decir, nada va a ser más eficiente que el amor para hacer las cosas. Ni el deber ni la obligación van a tener el poder que se necesita para hacer las cosas bien como lo tiene el amor. Por amor la hembra pare, que no es poca cosa. No por deber, no por obligación, no por responsabilidad. Y cuando lo hace de esa manera, las cosas no salen tan bien como cuando se hace por amor. Entonces, es algo importante que es fundamental para el éxito de la conservación, el poder conocer qué queremos conservar, el tener un vínculo emocional con él. Y aquí es donde la industria del turismo juega un papel importante, pero también peligroso, porque el sobreturismo ya sabemos en lo que termina.
Entonces, este tipo de cosas no son un juego, pero sí es importante que la gente entienda y conozca cada vez mejor de qué se trata el planeta, la vida en ella y cómo podemos vincularnos emocionalmente. Entonces, oportunidades para el sector privado, además del turismo, tienen que ver con cuestiones de laboratorios, tiene que ver con muchas de las tecnologías que son requeridas. Y aquí hay mucha gente que cree que la Antártida solamente son científicos como los biólogos, pero quiero decirles que la Antártida tiene mucho más que eso. En la Antártida hay volcanes. Los geólogos juegan un rol fundamental. En Antártida también hay pues condiciones de océano que son totalmente ajenas. Entonces, los parámetros físicos y químicos son fundamentales también para entender cómo funciona la vida en este tipo de lugares. Y finalmente, los nuevos científicos que son como los superestrellas en estudios antárticos son los científicos de datos. Son aquellos que están manejando a través de satélites la exploración de la Antártida por donde por tierra no se puede llegar. Y la colaboración de todas estas disciplinas científicas generan un mosaico hermoso donde empezamos a entender y a darle forma a qué es lo que sucede en la Antártida y cómo se relaciona con nosotros. Las corrientes marinas que salen de la Antártida nutren a todos los océanos del mundo en este cinturón que rodea la Antártida porque no tiene límites. Ahí es donde convergen todos los océanos del planeta. Y las aguas profundas y frías empiezan a movilizar las corrientes oceánicas llevando nutrientes al resto del mundo. Y no olvidemos que el 70% de la proteína de consumo humano proviene de los océanos. Entonces, lo que sucede en la Antártida nos compete a todos y es muy interesante poder ver cómo vamos descubriendo el rompecabezas conforme vamos generando colaboración, no solamente desde el punto de vista científico, sino también cómo los gobiernos luchan porque se preserve como un lugar para la paz y también la industria privada cómo nos habilita para poder tener precisamente todo este tipo de combinaciones entre espacio, criósfera, litósfera, hidrósfera, y cómo vamos planteando y poniendo las piezas del rompecabezas para verlo cada vez con más claridad. Así es. Una pregunta, Jorge. Me estabas comentando antes de empezar la transmisión que la asociación o la agencia que estás ahora como director está empezando una serie de campañas de información, de conocimiento, de educación y que van a tener una semana especial de la Antártida. ¿Nos puedes contar un poco acerca de ese evento? Claro que sí, Patricia. Está arrancando en estos momentos la Semana Mexicana de Ciencia Antártica, organizada por la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Esta va del 1 al 11 de noviembre y en ella estamos tratando, pues sí, de llamar, de convocar a la sociedad a que se una y entienda un poco más sobre la Antártida. Si sabemos poco sobre este continente de paz y de ciencia y que nos gustaría saber más, esta es una excelente oportunidad para asistir de forma virtual o los que se encuentran en México puedan asistirlo de forma presencial. Tenemos nuestra página, me encantaría compartirte el link para que lo dejemos en la descripción aquí de tus canales. Tenemos también, bueno, hay muchas cosas muy interesantes. Tenemos pláticas para conocer cuáles son los retos, ¿no? A los cuales se está enfrentando la Antártida. Temas legales, ¿no? Para los que les gusta la cuestión de relaciones internacionales, qué es lo que le falta a México, qué es lo que ha hecho. México hasta ahorita se ha vuelto parte del Comité de Investigación Científica, que por sus siglas en inglés es SCAR, Science Center for Research, Antarctic Research, y lo que necesitamos es no solamente ser parte de este comité, sino ser parte del Tratado Antártico, que es ya volvernos un miembro para tener voz y voto precisamente de esto, porque pues ahora lo que hace México es pues pedir prestados los buques, prestadas las bases, oiga, no me dan chance de colaborar. Pues ahí estamos tratando de abrir la frontera científica, pero no tenemos un apoyo directo como tal. Entonces, para los que se interesen en, si son científicos, si se interesan en cómo puedo yo colaborar, cómo me puedo ir a la Antártida a hacer investigación científica, cómo soy una universidad y quiero mandar estudiantes para allá, lo que sea, bueno, pues acérquense a la Semana Mexicana de Ciencia Antártica, donde van a poder ver a muchos de los expertos hablar desde su experiencia. Tenemos un colaborador y un invitado de honor
que nos parece que somos muy afortunados de tenerlos en esta semana. Él es el doctor Jerónimo López Martínez, quien es un profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Él fue expresidente del Comité Científico de Investigación Antártica, este comité que por sus siglas en inglés es SCAR, y bueno, ha ganado el Premio Nacional de la Sociedad de Geográfica Española, ha participado en más de una docena de expediciones a la Antártida, publicado más de 350 artículos científicos, es una eminencia en el tema y lo tenemos afortunadamente aquí bueno, allá en México, donde van a estar en la Semana Nacional y nos va a estar compartiendo muchísima información muy interesante para poderle dar precisamente pues estructura a todas nuestras inquietudes sobre la Antártida y clarificar cómo es el camino para poder llegar a tener mayor participación en esto. Pero también tenemos otros mexicanos que han ido ya a la Antártida y que estarán compartiendo con nosotros sus experiencias. Es muy interesante escucharlos, cómo se vive esta experiencia de cómo se llega allá, cómo vas al baño allá, ¿no? Ese tipo de cosas, y cómo te regresas, ¿no? Ganas peso, pierdes peso, regresas pálido. Experiencias que parecen un poco absurdas, pero que son súper interesantes para entender cómo la vida cambia de un polo al otro. Tenemos un metaverso donde va a haber muchas interacciones con los ponentes, donde vas a poder aprender un montón de cosas. Y pues sí, lo único que tienes que hacer es registrarte en el link, ver los eventos, los horarios de donde nos estés sintonizando alrededor del mundo y pues conectarte. Estamos ahora a un clic de distancia, son tiempos maravillosos en el siglo XXI con esta interconectividad. Hay que utilizarla bien y pues los invitamos a que sean partes de esta Semana de Ciencia Antártica en México. Eso suena sensacional. Y pues vamos a ver si es posible también compartir a lo mejor algún segmento dentro de pues los miércoles de desarrollo sostenible. Me parece que es sumamente importante que todos aprendamos a amar profundamente este planeta, que es el único que tenemos, y aprender todo lo que puede impactar ese enorme bloque de hielo, que no solamente es hielo, porque han de saber que contrario al Polo Norte, que es un montón de hielo, y que si se deshace no queda nada, bueno, queda agua obviamente, en la Antártida es un verdadero continente. Entonces vamos a ir compartiendo y necesitan ayudar un poquito con el tiempo. Según yo, ya nos estamos acercando al final de esta súper interesante entrevista. Te deseamos muchísima suerte, Jorge, de verdad. Esperemos que muy pronto podamos contar la bandera de México en ese desplegado de banderas de los países que están interesados en los estudios antárticos. Y también me parece súper interesante que nos des a conocer qué tipo de cosas están aprendiendo, qué tipo de cosas estamos creando para mejorar la sostenibilidad del planeta. Yo creo que todos necesitamos entrar en este gran reto. Todavía estamos a tiempo, pero necesitamos tomar acciones, todas las acciones posibles. Entonces, cualquier información que tengas, que podamos compartir, que podamos ver, porque definitivamente no queremos estar aquí también siguiendo una transmisión acerca de los problemas en la migración por cambio climático o cosas de ese estilo. Creo que estamos todavía a tiempo de hacer muchos cambios y de poder seguir con una calidad de vida correcta para todos en el planeta. Y sí empezamos a hacer las cosas de modo sostenible. Entonces, Dilia, no sé si tengas algo por ahí. Pues primero agradecerte, Jorge, por la cantidad de aprendizaje, de conocimiento tan interesante que nos has compartido. Y para terminar, quisiera pedirte algo, Jorge. En una frase, cuéntanos qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué puedo hacer yo para apoyar justamente ese desarrollo de ciencia, de investigación en la Antártida. ¿Cómo acercamos esto al uno a uno? Más allá de la educación, que por supuesto tú lo estás haciendo, pero ¿cuál puede ser mi contribución puntual? Mira, es importante, es una muy buena pregunta.
todos los foros les encanta tener la actividad que nos va a ayudar a resolver el problema. Y la verdad es que en un mundo tan diverso, en un mundo tan complejo, no existe cierta cosa. No hay una sola actividad que te permita conservar la Antártida y sobre todo que sea fácil, práctica, que yo lo pueda hacer desde mi... Realmente esas cosas son muy, muy queridas y nos encantaría tener una solución tan rápida que podamos hacerlo, pero no es así. Pero sí podemos hacer un conjunto de acciones muy interesantes y las vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces los voy a dejar con una muy buena nota y una muy buena llamada a la acción. La buena nota les voy a decir, bueno, voy a empezar con la pregunta que me respondiendo a la pregunta que me hiciste. Si quieres saber cómo puedes ayudar a la Antártida, tenemos en nuestra página web, que también se las dejamos aquí en la descripción, lo que le estamos llamando un pasaporte antártico. A través de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, tú puedes apoyar a la agencia comprando tu pasaporte antártico, en el cual para poder tener un pasaporte antártico tienes que pasar un mini curso muy sencillo que te va a explicar qué es la Antártida, por qué es importante, cómo podemos colaborar para su protección y su colaboración. Y estos son fondos que le voy a llamar AMEA, por su acronismo, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, empieza a recibir fondos por parte de la gente que quisiera tener un miembro. Entonces te llega un pasaporte blanco muy bonito, donde está pues prácticamente los mensajes importantes sobre la Antártida. Se te da obviamente un acknowledgement por el curso que estás desarrollando con nosotros, precisamente para que no haya desinformación y no solamente haya los buenos deseos, sino también haya la ciencia en la conciencia para poder decir, esto es la forma en la que yo puedo colaborar. Mucha de la gente no se da cuenta, pero la forma más importante, o digamos que el punto más impactante al planeta, no es estar allá afuera tirando basura, no es cuando voy a un picnic, no es cuando voy de vacaciones. El impacto más grande que hay sobre el planeta es desde tu casa, desde nuestras casas. Alguien dijo muy, muy acertadamente, el océano comienza en la coladera de tu casa. Entonces, este tipo de interconexiones y entender que somos interdependientes nos ayuda a entender que todo lo que hacemos, no solamente una acción, todo lo que hacemos puede ayudar o ser contraproducente hacia el objetivo que queremos. Entonces, vayan a la página web de la MEA, vean el tema de pasaporte antártico, vuélvanse miembros de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos con este pasaporte y ténganlo como una forma simbólica de que ese pasaporte blanco, ese pasaporte antártico, te va a dar las herramientas que necesitas para entender qué es lo que tienes que hacer para poder proteger a este continente de paz. Y los voy a dejar con una buena nota, porque no todo es drama, no todo es trágico. Sí, la Antártida, como muchas partes del mundo, está luchando por su supervivencia, está luchando por mantenerse como el refrigerador del mundo que es, para que nosotros podamos vivir el mundo como lo entendemos hoy en día. Pero también hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, gracias a la investigación científica de estas personas que van a la Antártida, nos hemos dado cuenta que en la Antártida se está dando un fenómeno súper raro que jamás a nadie se lo pudo haber imaginado. Y eso solamente se pudo haber descubierto estando ahí y observando, que los científicos hacen muy bien eso. Entonces, ¿qué está pasando? Conforme se deshiela, digamos que la capa de hielo que se va extendiendo sobre el océano, porque hay que recordar que la Antártida es el único continente que se expande y se contrae. Es decir, la mitad del año se expande casi al tamaño del continente africano y después en verano se reduce casi por la mitad del continente africano. Entonces, este fenómeno de que se expande a través del hielo que se forma sobre el océano cuando baja la temperatura en invierno, se va mermando conforme el calentamiento global va avanzando. Entonces vamos perdiendo hielo, vamos perdiendo agua, aumenta el nivel del mar. Esto significa pues migraciones masivas, éxodos que se van a dar, pérdida de ciudades, etcétera, etcétera. Pero acabamos de descubrir que debajo de estas capas de hielo que se están perdiendo, conforme se pierde el hielo, empieza a entrar más luz al agua.
lo que significa que empieza a haber condiciones favorables para el desarrollo de algas. Y estas algas empiezan a ser la fuente, digamos que el principio de la fuente de la cadena trófica en el mar, que son devoradas por otros animalitos microscópicos un poquito más grandes, que empezamos a llamar zooplancton. Y entonces, ¿qué está pasando? Que las algas, como buenas plantas, absorben dióxido de carbono de la atmósfera, después son consumidas por este plancton que se las come, este zooplancton que se las come, y el carbono llega a embeberse en los exoesqueletos que tienen estos microexoesqueletos, digamos como granitos de cálcicos, ¿no? Que cuando mueren van y se depositan en el fondo del mar. Esto reproducido por toda el área donde se está perdiendo este hielo está fungiendo como un sumidero de carbono donde la Antártida de forma natural está revirtiendo el calentamiento global por millones de toneladas por año. Y es algo impresionante que además está generando pues mucha atracción al resto de la cadena trófica. Peces y de peces a peces más grandes y después las ballenas hasta llegar, ¿no?, al tope del top, lo cual es maravilloso porque está permitiendo las condiciones de que la vida siga preservándose en los océanos y además revirtiendo el calentamiento global, lo que no estamos pudiendo hacer voluntariamente como humanidad. La Antártida lo está haciendo por nosotros, nos está echando una mano con ello y es algo maravilloso de ver. Aquí lo único que esperamos es que después no digamos, ¡ah! Acá hay muchos peces, vengan, vamos a explotarlos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener estos voz y voto en el Tratado Antártico para proteger no solamente la Antártida como continente, sino las aguas que lo rodean y que dejemos que la Antártida nos siga ayudando para tener una vida mejor para todos. Y con eso me parece fantástico como cierre. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad. Ha sido súper interesante. Vamos a poner en los comentarios la página web de la MEA, los links para poder entrar a esta semana de información sobre los estudios antárticos. Y vamos a pedirle aquí públicamente a Jorge que una vez publicada la entrevista, que pues generalmente la gente pone comentarios, preguntas, cualquier cosa, si dentro de 1 o 2 días nos puedes dar una visita o te podemos contactar con algunas de las preguntas para que podamos contar con algunas de tus respuestas. Estaré encantado. Pues con esto vamos cerrando este miércoles de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos los que nos están mirando como cada miércoles y vamos a seguir entonces haciendo todas esas acciones que vamos viendo cada día porque tú haces la diferencia. Empodérate, tú puedes. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.